Hola, bienvenido. Hoy veremos cómo hacer copy trading en Gate.io y también te explicaré cómo funciona el copy trading en Gate.io, tanto desde la PC como desde la aplicación de Android en un tutorial bien cortito. Comencemos. Lo primero a destacar es que el trader que decidas copiar se llevará el 5% de las ganancias que te genere su estrategia. Te dejo en la descripción un link el cual te otorga el 30% de reembolso en comisiones dentro de lo que viene a ser Gate.io Exchange. Una vez dentro del Exchange, hacemos clic en Copy Trading, ya sea si estás desde la PC o desde el celular, haces clic en Copy Trading y te va a llevar directo a Strategy Pool. En Strategy Pool vas a ver estrategias generales de diferentes traders que están utilizando diferentes herramientas para las estrategias. Por ejemplo, este está utilizando una estrategia combinada con indicadores, este está utilizando un rebalanceo, este está haciendo trading en spot, hay otros que hacen trading en lo que viene a ser futuros. Depende del riesgo que tú quieras asumir, es si te conviene copiar a alguien que esté haciendo trading en spot o en futuros. Obviamente spot es mucho menos riesgo. Si quieres buscar algún tipo de moneda, haces clic aquí y ves enseguida las monedas que hay disponible. Puedes buscar por la moneda, por el tipo de estrategia, ya sea si quieres futuros, spot, etcétera. Puedes ver hace cuántos días está corriendo, puedes filtrar alguien que recién haya empezado o alguien que ya esté hace más de 30 días. Puedes filtrar también por el retorno que haya obtenido la persona y también puedes filtrar por el nombre. Por ejemplo, nuestro nombre es Crypt Trading C. Están públicas nuestras estrategias. Si deseas seguir alguna, bienvenido sea. Hacemos estrategias con diferentes importes. Ahora te voy a explicar cómo puedes seguir una estrategia con un ejemplo siguiendo una estrategia nuestra, pero quiero que el tutorial te sirva para seguir la estrategia de cualquier otro trader, no solamente nuestra. Como puedes ver, nosotros estamos hace 13 días con esta estrategia, 22 días con esta y 7 días con esta. Y aquí dice el retorno de la estrategia en USDT, ya sea si es en positivo o en negativo, y el retorno de la estrategia en porcentaje. Como puedes ver, tenemos temporalmente esta en rojo, las otras las tenemos en verde, y si hago clic, por ejemplo, a la estrategia, va a decir la inversión total que se hizo inicial, y si le damos clic en copy te va a decir cuánto capital necesitas. Cuanta más inversión haya utilizado el trading inicialmente, más capital vas a necesitar para seguirlo. En las ganancias acumulativas aquí muestra cómo ha venido la estrategia, que empezó perdiendo y en este momento viene ganando. Le haces clic en trades y ves las compras, las ventas, a qué precio ha comprado, a qué precio ha vendido, la fecha. Esto lo puedes ver con cualquier trader, ¿eh? Es importante que estamos utilizando nuestro perfil CryptTrading C como ejemplo, pero lo puedes ver con cualquier trader. Es más, si vamos, por ejemplo, a User List, vemos diferentes usuarios. Este es el que va en el número 1, por ejemplo. Le hago clic y puedo ver su perfil perfectamente, sin ningún problema. Puedo ver qué estrategias tiene, las ganancias históricas. Actualmente tiene dos estrategias activas que vienen en negativo por el momento. Hacemos clic, por ejemplo, en Strategy List. Vamos a ver también diferentes estrategias y estrategias recomendadas automáticamente, las que sugiere Gate.io. En este momento está filtrado por nuestro nombre de usuario. Le saco el filtro, elimino el filtro y aparecen diferentes usuarios. Se puede filtrar si tú conoces algún trader. Filtras por su nombre y ves la página del trader, cuánto rendimiento ha tenido, hace cuántos días que está operando. Todos los detalles puedes ver. Vamos con el ejemplo de seguir una estrategia desde el celular. Bien amigos, en nuestro caso hemos creado estrategias con diferentes importes. En este caso vamos a darle seguir en Free Replication a la estrategia de Luna USDT. En caso de que personas nos apoyen y si te gustaría que creemos más estrategias para que nos puedan seguir personas con poco capital, déjanos en los comentarios y con gusto lo estaremos haciendo. Le voy a dar aquí en 100% y le voy a dar aquí en este botón rojo. Como puedes ver, aquí nos aclara que la estrategia se va a llevar el 5% de los profits, solo de las ganancias. Dice Profit Only. Le damos clic al botón rojo. Nos dice que para empezar tiene que comprar esa cantidad de Luna, no hay ningún problema, le damos en aceptar y dice que la estrategia ha sido creada satisfactoriamente. Hacemos clic en ver detalles y como puedes ver aquí ya muestra la estrategia que esta cuenta Quindaya está siguiendo a CryptTrading C.
Bien, ahora vamos a explicarte un poco cómo funciona desde la teoría para que lo comprendas fácilmente. Por ejemplo, si yo le doy seguir a este trader que va 192% de retorno, voy a estar entrando en diferente punto al mercado. No voy a estar entrando el mismo día que él entró al mercado. Él entró en esta estrategia 124.5 días atrás. Si yo entro ahora, me puede ir bien, claro que me puede ir bien, simplemente que no voy a estar entrando en el mismo momento. Es normal tener reducciones, tener momentos en rojo, momentos en negativo. Lo importante aquí es que tú entiendas la estrategia que estás siguiendo, la moneda que estás siguiendo, qué mercado está operando el trader. Ya sabes que si es futuros es mucho más riesgo que spot. Por ejemplo, aquí vamos a futuros, filtrar. Y aquí me aparecen traders que están operando en futuros. Le hago clic y si yo quiero puedo copiar, le hago clic en copy y me va a dar opcional poner lo que viene a ser un stop loss en porcentaje. Digamos, si el trader va perdiendo, por ejemplo, más del 30%, bueno, asumo la pérdida. Eso es opcional de cada uno, o si deseas arriesgar todo, ten presente que sea un capital que estés dispuesto a arriesgar si vas a operar sin stop loss. En mi caso particular, yo opero sin stop loss en spot. Cuando opero futuros lo hago con stop loss. En spot sí que opero sin stop loss. Y bueno, de a poco iremos haciendo seguimiento en el canal a las estrategias que hemos creado para ver cómo van y crear nuevas estrategias con diferentes importes para que el que quiera apoyar el canal y seguir alguna estrategia nuestra lo pueda hacer, ya sea si tiene poco capital o mucho capital. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Si quieres que creemos alguna estrategia con un importe inicial específico, también puedes dejarlo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y regálame un like, que estaremos haciendo seguimiento a las estrategias en Gate. Te mando un abrazo, que pases lindo. Hasta la próxima.